Continuando con las características del patrón hereditario autosómico recesivo, debemos resaltar la característica de que el probando puede ser el único caso en la familia para diferenciarlo entonces de los casos esporádicos antes descritos para las patologías autosómicas dominantes. Entonces es importante que tengan en cuenta la unión consanguínea como una pista para, dentro de una genealogía determinada, ubicar cuando nosotros tratamos de darles como una forma de ustedes diferenciar las autosómicas dominantes con respecto a las autosómicas recesivas. ¿Por qué? Porque la probabilidad de usted heredar un gen anormal por partida doble se va a incrementar, va a ser mucho más factible cuando procede de una unión entre parientes, que si fuese de la población general. Aunque existen enfermedades autosómicas recesivas, un ejemplo típico es la fibrosis quística, la cual tiene una prevalencia en algunas poblaciones del mundo, como por ejemplo en el norte de Europa y en Asia, que son muy prevalentes en la población general y no se necesita ser pariente para heredar entonces por partida doble los genes anormales. Porque la población normal, como son portadores asintomáticos del gen mutado, tienen el gen y no lo saben hasta que tienen hijos, porque se casan una pareja normal que no es familiar y como son genes prevalentes altamente en esas poblaciones, tienen la mayor probabilidad de tener hijos enfermos. Sin embargo, en Venezuela, como es una población genéticamente muy heterogénea debido al mestizaje, nosotros por lo general vemos la aparición por primera vez de los casos de autosómica recesiva en uniones entre familiares, por lo general entre primos hermanos. Características que comparten el patrón de herencia autosómico recesivo con el autosómico dominante es el de que tanto varones como hembras se pueden afectar indistintamente. Y si aparece más de un enfermo, en el caso tanto de autosómica dominante como de autosómico recesivo, pudiera ser entonces de la misma hermandad, o sea que proceden de ambos progenitores con el alelo anormal. Por lo general, los familiares del propósito son parientes, o sea que procede de una unión consanguínea. El alelo mutado ha sido heredado de un antecesor común cuando estamos hablando de la transmisión heredofamiliar del alelo para autosómica recesiva, pero como ustedes saben, cuando aparece por primera vez, puede ser que no detectemos quién fue la raíz del mal, como decimos nosotros genéticamente hablando, debido a que la condición de heterocigoto no se puede reconocer clínicamente. Solamente un mapeo génico pudiese determinar en un momento dado la condición de portador de un gen autosómico recesivo, porque como decimos, solo un alelo anormal, fenotipo normal. Ambos alelos mutados, fenotipo clínico específico de la patología autosómica recesiva. Entonces, en estos casos, como los heterocigotos no se reconocen clínicamente, ¿qué es lo que se hace en los países desarrollados? Esto no lo tenemos disponible en nuestro país, lamentablemente, que es el diagnóstico genético prenupcial. Cuando una pareja decide casarse, por ejemplo, si tomamos nuevamente lo que ya habíamos hablado en la lámina anterior de la fibrosis quística y su alta prevalencia en el norte de Europa, si usted está en alguno de esos países y quiere contraer matrimonio, se hace el estudio genético de ambos probables integrantes de la pareja y si, por ejemplo, ambos tienen genes para fibrosis quística, lo que deciden es simple y llanamente no tener descendencia, buscar otra forma de tener hijos adoptados o con vientres en alquiler, o otras maneras de tener descendencia si no es tanto por el óvulo como por el espermatozoide de la pareja, o si no, simple y llanamente pues deciden no unirse, porque tienen posibilidades de generar descendencia con patologías. Aquí en este gráfico lo que quiero yo hacerles resaltar es de dónde sale ese 25% del que hablamos de la probabilidad de que se herede un alelo anormal para una enfermedad autosómica recesiva. Fíjense que la composición alélica, el genotipo de ambos progenitores, tanto los gametos paternos como los gametos maternos, es heterocigoto, de mayúscula de minúscula, donde el alelo representado con la letra mayúscula, en este caso la D, que aleatoriamente se escogió para el ejemplo, representa el alelo normal
y el alelo anormal recesivo, que es en este caso el mutado, con una D minúscula. Entonces, tanto los gametos paternos como los maternos están compuestos exactamente igual. Son dos heterocigotos portadores del alelo mutado, que sería en la letra minúscula. En ese caso, cuando usted tiene la tabla de probabilidades, son 4 posibilidades que van a representar entonces el 100% de las probabilidades de transmisión hereditaria de ese gen. Entonces, en este caso, estamos hablando de que en primera instancia usted va a tener un individuo que va a heredar el alelo paterno dominante normal del papá y el alelo dominante normal de la mamá. Sería un homocigoto dominante completamente sano, tanto genotípica como fenotípicamente. Luego tenemos la posibilidad entonces de que el alelo normal dominante de la madre y el alelo anormal recesivo del padre nos dé un heterocigoto recesivo portador de la enfermedad, pero que clínicamente va a ser sano. Luego tenemos que la madre transmita su alelo anormal recesivo y el padre su alelo normal dominante nos dé otro heterocigoto recesivo igual a este, pero en este caso el alelo normal no lo está aportando la madre como aquí, sino el padre. Entonces serían ya 2 heterocigotos portadores, pero fenotípicamente sanos, y un individuo que va a heredar el alelo anormal del papá y el alelo anormal de la mamá, que sería el homocigoto recesivo, y este sería el individuo enfermo. Entonces, ¿por qué decimos 25%? Porque de 4 probabilidades, que es el 100%, solo uno sale anormal. Solo uno tiene la enfermedad. Entonces, el 25% de probabilidades en cada embarazo de que el individuo tenga la enfermedad autosómica recesiva. Pero si no hablamos de enfermo, sino de transmisión genética, aquí sí cambia el panorama, porque el gen anormal en un 75% se está heredando. Lo que pasa es que un 50% de ese 75% son portadores, no son enfermos, porque son heterocigotos. Y para ser enfermo de autosómica recesiva, se requiere de la condición de homocigoto, que la tiene solo uno. Entonces, individuos enfermos, probabilidad de tener hijos enfermos, 25%. Probabilidad de que el gen se herede, un 75%. Pero de ellos, 50% serán portadores asintomáticos, fenotípicamente sanos. O sea que estos muchachitos o muchachitas van a transmitir el gen a su descendencia, pero no van a tener clínicamente ninguna manifestación de la enfermedad. Aquí tenemos un ejemplo de una genealogía autosómica recesiva. Vemos que los progenitores aparentemente sanos de esta generación 1 tienen un individuo enfermo. En estos casos, cuando, fíjense, no existe la unión consanguínea, que es la doble línea horizontal, podemos tener la siguiente condición. Supongamos que el padre es un portador asintomático del gen anormal, por ejemplo, de una enfermedad como el albinismo, que también se hereda con un patrón autosómico recesivo. La madre es fenotípicamente normal, pero ocurre en el gameto una neomutación que por mala suerte es para el mismo albinismo que el padre tiene en su genes. Entonces, ocurre una neomutación en la madre y cuando se casan, entonces tienen un niño albino. ¿Qué pasó aquí? Que aquí por primera vez ocurrió una mutación nueva y a partir de este paciente es que la enfermedad se va a comenzar a transmitir hereditariamente en la familia. Entonces, tenemos este caso que sería el primer caso, que es el paciente enfermo, en este caso de albinismo. Esta pareja tuvo varios hijos, todos fenotípicamente normales, pero recuerden que como ambos son heterocigotos obligados, está existiendo un 50% de probabilidad de heredar el gen, o sea, de que tengan hijos portadores. ¿Y qué ocurrió allí? Que este individuo enfermo tuvo hijos, él es hermano de este, que probablemente es un portador asintomático, y cuando entonces se casan, descendientes de esta raíz, que sería el ancestro común, existe una unión consanguínea y ocurre entonces un nuevo caso en la familia.
Entonces, fíjense ustedes que siempre le damos esa pista de la unión consanguínea para que ustedes estén alerta de que probablemente después de una unión consanguínea aparece entonces un caso de autosómico recesivo, porque tiene que ser obligatoriamente un homocigoto recesivo para ser un enfermo. ¿Qué enfermedades siguen este patrón de herencia autosómica recesiva? Hay muchísimas patologías. En la práctica clínica, de hecho, son una de las enfermedades que mayor cantidad de enfermedades tiene en el catálogo de OMIM. Sin embargo, no la vemos tanto como las autosómicas dominantes por su forma de presentación. La autosómica dominante solo requiere de un alelo anormal, o sea, mínimo ser heterocigoto para ser enfermo. En cambio, la autosómica recesiva requiere obligatoriamente de la presencia de ambos alelos anormales para expresarse fenotípicamente. Entonces, por eso se ven menos en la práctica clínica, pero en número son más las autosómicas recesivas que las autosómicas dominantes. Tenemos ejemplos típicos como enfermedades metabólicas, dentro de las cuales resalta la galactosemia, la fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito. Tenemos otras patologías como la anemia drepanocítica, el albinismo, las atrofias musculares espinales, tipo 1, tipo 2, las formas recesivas de la osteogénesis imperfecta, la hiperplasia suprarrenal congénita y la mucopolisacaridosis. No solamente la tipo 1, sino que de la 1 a la 6, más o menos todas son autosómicas recesivas. Sin embargo, hay una variante que es la mucopolisacaridosis tipo 2, que es una enfermedad que se hereda con un patrón recesivo ligado al cromosoma X. Entonces, la mucopolisacaridosis siempre las tenemos en el grupo de las autosómicas recesivas, con excepción de la tipo 2, que ya veremos como ejemplo de las recesivas ligadas al X. La herencia recesiva ligada al X, como su nombre lo indica, entonces aquí ya vamos a cambiar del grupo de cromosomas donde van a estar ubicados esos genes anormales. Veníamos hablando de autosomas, de los pares 1 al 22, y ahora nos circunscribimos a un solo cromosoma, que es al cromosoma X. Genes ubicados en el cromosoma X, tanto del varón como de la hembra. Por lo general, las enfermedades recesivas ligadas al X se expresan fenotípicamente en varones, porque las hembras para ser enfermas tienen que ser homocigotas, como si fueran autosómicas recesivas. Sin embargo, es más difícil que un alelo lo herede la hembra por partida doble con un gen anómalo, tanto del padre como de la madre, que esté ubicado en el cromosoma X, que el varón, porque solo necesita que su madre sea portadora del gen para él ser enfermo, porque como él tiene un solo cromosoma X, su homólogo no existe, porque el otro cromosoma es un Y. Entonces, como no tiene otro X, si hereda un solo alelo mutado de su mamá, ya con eso es suficiente para él ser enfermo de una recesiva ligada al X. Las hembras homocigotas, por supuesto, serán enfermas, y las heterocigotas serán portadoras sanas, pero que van a transmitir su gen anómalo tanto a las hembras como a los varones. Lo que pasa es que la diferencia es que cuando la madre le transmite el X con el gen anormal a una niña, la está condicionando a ser también una portadora, pero cuando se lo transmite al varón, como es el único X que posee, él será enfermo. Por supuesto, este varón enfermo le va a transmitir ese gen anormal a todas sus hijas, pero al varón no le va a transmitir nada. Por eso es que decíamos que una diferencia entre los patrones recesivos ligados al X y los autosómicos dominantes y recesivos es que no hay transmisión de varón enfermo a hijo varón, en estos casos de recesiva ligada al X. Porque ya estamos diciendo que el varón, como el gen está en el X, a la hembra él no le va a pasar un cromosoma, sino al varón, perdón, no le va a pasar cromosoma X, sino el cromosoma Y. Entonces no va a ir, por supuesto, incluido ese regalito del alelo anómalo que él posee en su cromosoma X. En cambio, a todas sus niñas sí le va a transmitir la probabilidad de ellas ser portadoras obligadas del gen anómalo. Entonces, en este caso, una importante proporción de casos de enfermedades recesivas ligadas al X se transmiten en forma de heredo familiar, y algunas neomutaciones, al igual que en los casos de autosómica dominante y recesiva que hemos descrito anteriormente. Porque la mutación va a ocurrir en el gameto. O sea, la persona no tiene
su condición de portador del gen ocurrió por primera vez en ese óvulo, en ese espermatozoide, por algún agente que ocasionó la neomutación. A veces son agentes virales, agentes tóxicos, exposición a radiaciones, a N cantidad de cosas. Pero también existe la probabilidad de las mutaciones. Trastornos recesivos ligados al X emblemáticos. En la práctica diaria tenemos la hemofilia A, la distrofia muscular de Duchenne y Becker, la mucopolisacaridosis tipo 2 o enfermedad de Hunter, también conocida por su epónimo, el daltonismo, que es una patología muy frecuente en la población y que por eso forma parte del examen clínico de medicina vial para otorgar el certificado médico para conducir, porque por supuesto si es una ceguera para el color verde y rojo, el paciente invierte el color verde y rojo, y los semáforos, como todos sabemos, están constituidos por verde, rojo y amarillo. Si el paciente no sabe cuándo el semáforo está en rojo o verde, eso puede ocasionar un accidente fatal. Entonces, por ello es obligatorio el despistaje del daltonismo en estos certificados el certificado para conducir vehículos. Aquí tenemos un emblema de la genealogía de una enfermedad del daltonismo recesiva ligada al cromosoma X, donde podemos ver en primera instancia que no hay enfermos en todas las generaciones. Aquí tenemos 1, 2, 3 generaciones. Tenemos individuos enfermos solo del género masculino, fíjense, puros cuadrados rellenos de negro. Y en este caso, en esta generación 2, no hubo transmisión del gen, sino a las hembras. Fíjense, el papá le transmite a la hembra el gen en condición de portadora obligada, y cuando esas hembras a su vez se casan y tienen hijos varones, los varones son enfermos. Pero estas hembritas que están aquí pueden ser portadoras si en la transmisión de los alelos la madre les hereda ese alelo anormal. Con respecto, para finalizar, el patrón de herencia ligado al X dominante es mucho menos frecuente que el patrón recesivo, y por ello se revisa muy por encima. Sin embargo, él comparte algunas características con el patrón genealógico autosómico dominante. El riesgo de transmisión hereditaria de este patrón dominante ligado al X es de un 50%, al igual que si fuese autosómico dominante. Y aquí los hijos varones y las hembras de mujeres portadoras tienen un riesgo de un 50% de heredar el alelo mutado, porque en este caso la herencia ligada al X dominante es más frecuente en hembras que en varones, a pesar de que tiene un modelo similar de transmisión heredofamiliar al autosómico dominante. Existe que el hecho de la mujer ser heterocigota, por eso que decimos, puede tener una expresión clínica más leve, la forma de la hembra, porque con un solo alelo mutado que ella tenga, expresa clínicamente la enfermedad, pero tiene un cromosoma homólogo X con un alelo normal, que si se quiere, hace que la sintomatología clínica no sea tan severa. Sin embargo, en el varón no quiere decir que no pueda tener una enfermedad dominante ligada al X, claro que la puede tener, pero por lo general, como él no tiene un cromosoma homólogo de X, sino que el otro cromosoma sexual es el Y, él no va a tener como los genes alelos que lo van a proteger de la severidad clínica de la patología. Entonces, las formas hereditarias dominantes ligadas al X en el varón, por lo general son letales. Sin embargo, existen excepciones a toda regla, y en el caso de las enfermedades dominantes ligadas al X, puede darse en un varón que no ocurra una forma letal, sino que tenga una expresión clínica de la sintomatología, en casos donde coexista una anomalía cromosómica numérica, como por ejemplo el síndrome de Klinefelter o cualquiera de sus variantes, donde, como ya ustedes saben por las clases de anomalías cromosómicas, existe más de un X en un varón. Entonces, en el Klinefelter, por lo general, 47XXY o 48XXY. En estos casos, como el paciente posee más de un cromosoma X, tiene cromosoma homólogo del X, puede ser entonces enfermo de una patología autosómica dominante. Específicamente, tenemos ejemplos en la literatura médica, publicaciones en España, de una patología como es el síndrome de Rett,
que es una enfermedad que sigue este patrón hereditario dominante ligado al X, por lo general más frecuente en hembras, pero existe el caso descrito de un varón con síndrome de Rett, que cuando se le hizo el cariotipo se encontró sorpresivamente que se trataba de un síndrome de Klinefelter, o sea, un varón con un cariotipo 47XXY y que simultáneamente tenía entonces una mutación en uno de sus cromosomas X, el alelo anormal del síndrome de Rett, y el paciente varón manifestaba clínicamente la enfermedad, que por lo general es letal en varones que no tienen coexistencia de la anomalía cromosómica numérica. Otras patologías emblemáticas y representantes de este patrón hereditario son la incontinencia pigmenti y el raquitismo hipofosfatémico resistente a la vitamina D, que ya veremos en detalle cuando ustedes, si Dios quiere, estén en noveno semestre y revisemos las características clínicas de cada una de estas enfermedades que aquí simplemente hemos mencionado. Pero es muy importante que ustedes aprendan los ejemplos clínicos, los nombres de las enfermedades que representan a cada uno de estos patrones, diferencien las características de las genealogías y se aprendan las diferencias y las coincidencias entre uno y otro patrón para que después puedan identificar las genealogías específicas que se les dan para los parciales y para los seminarios, para que ustedes se vayan familiarizando con la terminología y con los símbolos de la herencia monogénica.